¿Qué harías si descubrieras que tus acciones tienen consecuencias que trascienden lo físico? Imagina que, tras burlarte de alguien a quien todos temen, el universo decide devolverte el golpe de una forma que jamás hubieras podido prever. En un pequeño pueblo enclavado en la Sierra Mexicana, donde los ecos de risa se mezclan con susurros de supersticiones, yo era conocido por mi desprecio hacia lo desconocido. En particular, dirigía mis burlas hacia una anciana enigmática que todos evitaban, una mujer de ojos profundos que parecía conocer más de lo que dejaba entrever. Convencido de que los rumores sobre sus poderes eran meras leyendas, decidí hacer de su vida un blanco de mis bromas crueles. Sin embargo, lo que comenzó como un simple juego pronto se tornó en un oscuro camino que cambiaría mi vida para siempre. Una tarde, después de una de mis burlas más desgarradoras, la anciana, a la que todos denominaban la bruja, me sorprendió con una sonrisa inquietante, mientras sostenía un muñeco que era una réplica exacta de mí. Fue en ese instante que el aire se volvió pesado, como si los fantasmas de mis propias acciones cobraran vida. Desde ese día, algo en mí cambió. Cada mañana me despertaba con dolor, con nuevas marcas en mi piel que eran una representación cruel de las heridas que le había hecho al muñeco en mis pesadillas. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero la realidad se volvió innegable cuando el muñeco comenzó a aparecer en diferentes lugares de mi casa, siempre con una nueva cicatriz que parecía burlarse de mí. Quise deshacerme de él, lo intenté todo, escondiéndolo en el fondo de un armario, arrojándolo al río que corría cerca del pueblo, pero al día siguiente, ahí estaba, en el mismo lugar en el que lo había dejado, con un nuevo rasguño, una nueva marca que reflejaba mi propia desesperación. Las noches se volvieron insoportables. Las pesadillas no eran meras sombras que se desvanecían con el amanecer, eran visiones vívidas de mi propia crueldad atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la risa burlona de la anciana resonando en mi mente, adentrándose en los rincones oscuros de mi conciencia. Me sentía perseguido, una sombra de mí mismo, mientras el pueblo seguía su rutina diaria, ajeno a mi tormento. La gente continuaba hablando de la anciana, recordando sus advertencias, pero yo solo podía pensar en el muñeco y en cómo mis acciones habían creado una conexión entre nosotros, una cadena que no podía romper. El hecho de que ella ya no estuviera en el pueblo parecía no importar, su presencia se sentía más cercana que nunca, como si me observara desde el más allá a través de ese extraño objeto que se había convertido en el símbolo de mi culpa. Desesperado por entender lo que me estaba sucediendo, decidí investigar sobre la anciana. Hablé con algunos de los habitantes del pueblo que aún la recordaban. La mayoría se negaban a tocar el tema, murmurando sobre los peligros de cuestionar lo que no se puede ver. Sin embargo, una mujer mayor, con manos temblorosas y mirada distante, accedió a compartir lo que sabía. Me habló sobre la anciana y sus poderes, sobre el vínculo que había creado entre la vida y la muerte. Era una mujer que había dedicado su vida a proteger el equilibrio entre ambos mundos, pero su bondad era a menudo malinterpretada. Me dijo que aquellos que se burlaban de ella, que la hacían sufrir, podrían enfrentar severas consecuencias. Al escuchar sus palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser que mi burla había desatado algo que no podía controlar? Las palabras de la anciana cobraron vida en mi mente, y la historia del muñeco se transformó en una pesadilla omnipresente. Cada día que pasaba, el muñeco aumentaba su poder sobre mí. La conexión entre nosotros se hacía más evidente, y mis días se convertían en una lucha constante contra mis propios demonios. La angustia se apoderó de mi ser, y comencé a sentir que quizás la anciana había tomado medidas para que yo comprendiera el dolor que había causado. Sentía que el muñeco, a medida que se llenaba de cicatrices, también me iba consumiendo, y la risa de la anciana seguía resonando en mi mente, burlándose de mis intentos por liberarme de su influencia. Ya no podía distinguir entre lo real y lo imaginario, entre mis miedos y la realidad que me rodeaba, y una oscura sensación de fatalidad se apoderó de mí. Una noche, no pude soportar más la tensión. Agarré el muñeco, tratando de liberarme de su control.
pero al hacerlo, un grito desgarrador emergió de mi garganta, una expresión de mi desesperación y dolor. Fue entonces cuando tuve una visión. La anciana estaba allí, en la penumbra, observándome con esos ojos que parecían ver más allá de la carne. Su mirada era penetrante, y en ese momento comprendí que había subestimado sus poderes, que había menospreciado el precio que debía pagar por mi arrogancia. Me di cuenta de que el muñeco no era solo un simple objeto, era un reflejo de mi alma, un espejo que mostraba no solo mis heridas, sino también mi falta de compasión y mi incapacidad para entender el dolor ajeno. Desde ese instante, decidí enfrentar mis demonios. Comencé a buscar rituales de redención, a intentar enmendar el daño que había causado. Hablé con los vecinos, intenté reparar mi relación con el pueblo. Aunque algunos aún me miraban con desconfianza, había otros que estaban dispuestos a escuchar mi historia. Con cada esfuerzo, sentía que el peso del muñeco comenzaba a levantarse, y las marcas en mi piel se desvanecían lentamente. Sin embargo, a medida que buscaba la redención, el muñeco seguía apareciendo, recordándome que el perdón no era fácil de alcanzar. La lucha interna continuó, y cada cicatriz que sanaba era reemplazada por una nueva en mi corazón, un recordatorio constante de mi pasado. La noche en que enfrenté al muñeco una vez más, supe que había llegado el momento de confrontar todo lo que había hecho. En un acto de desesperación, decidí buscar a la anciana, a pesar de que su ausencia pesaba sobre el pueblo como una sombra. Me adentré en la sierra, en busca de respuestas, con la esperanza de encontrar un camino hacia la redención. Mientras caminaba, los ecos de mis risas pasadas resonaban en mi mente, y sentí el peso del arrepentimiento aplastando mi pecho. Pero no podía rendirme, debía encontrarla, debía pedir perdón. La luna brillaba intensamente, iluminando mi camino mientras me adentraba más y más en el bosque, sintiendo cómo la naturaleza me abrumaba con su silencio y misterio. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontré un pequeño claro en el bosque. Allí, algo inesperado ocurrió. En el centro del claro, estaba el muñeco, rodeado de flores que parecían brillar en la oscuridad. Al acercarme, sentí una corriente de energía que recorría mi cuerpo, como si el espíritu de la anciana me estuviera llamando. Arrodillándome ante el muñeco, lloré con toda la intensidad que había guardado dentro de mí. Lloré por mis errores, por las risas que habían lastimado, por el dolor que había causado. En ese momento de vulnerabilidad, una voz suave pero firme resonó en mi mente, la voz de la anciana. La redención no se encuentra en las palabras, sino en las acciones. Comprendí que debía hacer algo más que solo pedir perdón, debía ser el cambio que quería ver en el mundo. Al regresar al pueblo, decidí dedicar mi vida a ayudar a los demás, a reparar el daño que había causado. Comencé a trabajar con niños, compartiendo historias que enseñaran la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás. Con cada acto de bondad, sentía que el muñeco perdía su poder sobre mí. Las marcas en mi piel se desvanecieron, y finalmente comprendí que la verdadera magia no reside en la venganza o el miedo, sino en la capacidad de sanar y aprender de nuestros errores. La anciana nunca apareció ante mí de nuevo, pero sentía su presencia, su sabiduría guiando mis pasos. Había aprendido que el respeto no es solo un gesto hacia los demás, sino un reconocimiento de que todos estamos conectados en este vasto tapiz de la vida. Al final, lo que creí que era una simple broma se convirtió en una lección invaluable, y cada vez que miro al muñeco, recuerdo que a veces la risa puede ocultar un profundo dolor, y que el precio de la burla puede ser mucho más alto de lo que jamás imaginamos. Si te ha gustado esta historia y deseas escuchar más relatos que exploren lo desconocido, te invito a suscribirte a mi canal, darle like y dejar un comentario sobre qué te pareció esta experiencia. Juntos, seguiremos explorando los misterios que nos rodean en este mundo aterrador y fascinante.